Muy buenos días. Les agradezco su presencia este día y después de tener este suculento desayuno, ¿verdad? Cortesía de... No. Ajá. Entonces vamos a hacer este taller hablando primero de lo que es el diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial de las cefaleas. Vamos a dar primero lo que es la clasificación para que sepamos distinguir las cefaleas. Es algo ya muy fácil, ¿verdad? Que vamos a tratar de hacerlo de la manera más... Lo vamos a tratar de hacer de la manera más fácil para que nos quede una visión clara de cómo vamos a tratar de clasificar las cefaleas y distinguir entre dos grandes grupos como son la cefalea primaria y la cefalea secundaria. Esta es la clasificación internacional de la cefalea, la edición 3, es la más nueva, en la que de una manera resumida traigo acá lo que se divide en las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Entre las cefaleas primarias, pues lo que todos tenemos, ya sabemos, la migraña, la cefalea de tipo tensión, la cefalea en racimo y las trigéminos autonómicas y otro tipo de cefaleas primarias. ¿Cuáles son estas cefaleas primarias? Las que no tienen una causa estructural que le hallemos, o sea, son los pacientes que no tienen en su evaluación clínica, neurológica y radiológica alguna causa de la cefalea. Obviamente tiene una fisiopatología, ¿verdad? Que no, porque no son enfermedades inventadas, es una enfermedad, la cefalea es una enfermedad. Las cefaleas secundarias, pues son todas aquellas cefaleas que tienen una causa. Entonces pueden ser atribuidas a una causa específica que durante nuestra evaluación clínica, neurológica y apoyo de exámenes radiológicos vamos a identificarla. Bueno, no solo radiológicos, también sistémicos. Entonces, entre estas tenemos la cefalea atribuida a los traumas craneales, a las enfermedades vasculares intracraneales, a las no vasculares intracraneales, las cefaleas secundarias al abuso de sustancias o también como supresión de sustancias, a infecciones, a las alteraciones metabólicas, a las atribuidas a alteraciones en el cráneo, nuca, nariz y ojos. Recuerden que cefalea es todo dolor que involucra cabeza y cuello. Y cefalea es atribuida a trastornos psiquiátricos que son ya después de que hemos descartado todo y tiene un cuadro psiquiátrico comprobable, coincidente y que se ha exacerbado durante el aparecimiento de la cefalea. Otras cefaleas que pueden ustedes ver acá, una infinidad de cefaleas que aparecen, si tiene una causa, hoy por ejemplo usar la de por los lentes o la que tenemos las mascarillas o por los gorros apretados, todo eso puede ser, es causa de cefalea, entonces ya se puede atribuir cefalea atribuida a una causa específica y sería una cefalea y no una migraña ni una cefalea tensional, sino que hay una causa específica. Y por último, las neuralgias craneales y dolor facial, ¿verdad? Todo lo que se refiere a la cara se va a clasificar dentro de este grupo. Entonces, esa es básicamente la clasificación. Entonces, en este estudio realizado en España, de una
de una unidad de cefalea, encontraron 67 cefaleas primarias, ¿verdad? Y entre las cuales la causa más frecuente, como es una unidad de cefaleas, la causa más frecuente, pues encontraron la migraña. Luego las cefaleas tensionales y en menor grado las otras cefaleas. Entonces veamos cómo las cefaleas primarias, las causas más frecuentes son la cefalea migrañosa y la cefalea tensional. Y esa constituía el 50% de la consulta de esa clínica de migraña. Entre las cefaleas secundarias se encontraron 33 pacientes en la que había una serie de hallazgos estructurales como causa de la cefalea. Entonces podemos ver que había trastorno de la homeostasis, ¿verdad? O sea, había, por ejemplo, alteraciones metabólicas, hipotiroidismo, había hipoglicemias, todo eso. Infecciosas, ¿verdad? Aquí puede ser tanto infecciosas cerebrales como infecciosas sistémicas. Por ejemplo, el COVID le da cefalea. Entonces, una cefalea atribuida a COVID o cefalea atribuida a un proceso infeccioso. Por ejemplo, un dolor de muelas también, o ¿cómo se llama? A fiebre o un dengue, todo eso puede dar cefalea y esa va a ser una cefalea secundaria atribuida a infecciones, no solo la meningitis, encefalitis. Traumatismos craneanos, ¿verdad? La cefalea post-trauma o durante el trauma y que persiste por lo menos unos 2 meses, o sea, aparece dentro de los 2 meses siguientes del trauma, pues es una cefalea post-trauma. Vasculopatías cerebral, craneales, cervicales, trastornos intracraneales no vasculares, ¿verdad? Aquí están los tumorales, administración o supresión de sustancias, ¿verdad? Más que todo, nosotros vemos frecuentemente cefaleas asociadas al abuso de analgésicos y cefaleas asociadas al abuso de cafeína. Por ejemplo, durante este congreso, se habrán tomado cuántas tazas de café antier, ayer y hoy. Entonces, si tienen cefalea mañana, que solo se van a tomar una taza de café en la mañana y ya no toman, a la tarde van a tener deprivación de cefalea por deprivación de café, ¿verdad? Entonces, eso es. Hay mucha gente que durante el trabajo, como tienen cafetera, les ponen café, ¿verdad? Los jefes son bien bondadosos como yo y les pone café, ¿verdad? Entonces están tomando café todo el día, pero en su casa los fines de semana no tienen necesidad de tomar y aparecen con cefalea solo fines de semana. Y es cefalea por deprivación de café. Y todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir y que tiene una causa, son cefaleas asociadas son cefaleas secundarias. Entonces, es importante distinguir entre lo que es una cefalea primaria y lo que es una cefalea secundaria. ¿Por qué? Por el tratamiento. Las cefaleas primarias pues realmente son enfermedades crónicas benignas o pueden ser episódicas y autolimitadas, pero son benignas. En cambio, las cefaleas secundarias tienen una causa que puede tratarse o puede prevenirse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor de cabeza? ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que tener en mente. ¿Qué es lo que vamos a preguntarle? ¿Qué es lo que le vamos a buscar? ¿Y qué estudios vamos a hacer si consideramos que esta es una cefalea de tipo secundaria? Entonces, lo primero, el inicio, ¿verdad? Sí, es un inicio reciente en mayores de 50 años que aparece
por primera vez, es necesario siempre descartar una causa secundaria de cefalea. La migraña muy raramente va a debutar a los 50. Puede que tenga cefalea en la adolescencia, haya mejorado durante algún tiempo y reaparezca, pero hay que preguntar si tiene antecedentes de migraña y cuáles son las características actuales de la migraña, pero muy raramente van a debutar a esa edad. La cefalea tensional puede aparecer a cualquier edad, definitivamente puede aparecer a cualquier edad, pero, ¿cómo se llama? No debe de, ¿cómo se llama? Aparecer una cefalea arriba de los 50 por primera vez, deben siempre descartar una causa orgánica y debemos ser más cuidadosos en su estudio. Pacientes que tienen antecedentes médicos conocidos como inmunosuprimidos, que vamos a pensar en un proceso infeccioso o neoplasias, ¿verdad? O sea, que sea una metástasis, sea de mama y tiene dolor de cabeza de inicio reciente, 1 o 2 meses, pues vamos a pensar que tiene una metástasis o que tiene algo así. A veces le tomamos o sea, llega un adulto mayor con un dolor de cabeza de inicio reciente, aunque sea de leve intensidad, que no moleste, pero que nunca ha tenido, le tomamos una imagen y vemos una metástasis. Entonces ahí ya nosotros contribuimos a que se le descubrió la metástasis y por lo tanto se le va a ir a buscar a veces su primario, ¿verdad? Normalmente en los hombres, próstata, ¿verdad? En las mujeres, mama, que a la cabeza, pero también pueden tener metástasis de tiroides, de pulmón, que es el otro que da bastante metástasis, a la cabeza. Pacientes anticoagulados, ¿verdad? Pacientes que tienen cefalea asociada a fiebre sin un foco identificable, ¿verdad? No tienen una erisipela o no tienen, ¿cómo se llama? Un absceso o algo que ustedes le hallen. O sea, no es solo preguntar, ay, que me duele la cabeza, tengo varios días de dolor de cabeza, pero hay que preguntar, ¿y algo más que el dolor de cabeza? Ay, sí, me dan fiebres o me dan escalofríos o me dan. Entonces ahí requiere, además del examen neurológico, primero que le examinen si tiene de verdad un foco infeccioso, una sinusitis, una bronquitis, un foco infeccioso. Vale, recuerden hoy con el COVID, mucha gente fue diagnosticada por COVID por la cefalea. Y no hizo fiebre, sino que solo la cefalea, pero tenía un malestar general y todo, y como todos estaban contagiados alrededor, se tomaba la prueba, estaba positivo. Entonces, vómitos en proyectil, ¿verdad? O sea, ustedes lo aprendimos desde nuestro entrenamiento básico. Ahora, si le encontramos a la evaluación neurológica un signo focal, pues ni duda que esta sea una cefalea secundaria. Entonces, papiledema, si le hallamos una hemiparesia, si el paciente ha convulsionado, ¿verdad? O la sospecha es alta de que ha convulsionado si nadie lo vio, esto nos encontramos ante una cefalea secundaria. Trastornos de conducta, ¿verdad? Alteraciones del nivel de conciencia, ¿verdad? Obviamente, si el paciente está soporoso, llega confuso o se siente esa niebla que tiene mental, pues ni modo, hay que investigar. No se puede ir con acetaminofén o ibuprofeno a la casa pensando, así se le va a quitar porque es por estrés. No, ¿verdad? Tenemos que investigarlo. Según las características de cefalea, entonces si es una cefalea en trueno, que es una cefalea súbita, intensa, como nunca en su vida, tenemos que investigarla independientemente de la edad. Muchas migrañas debutan así, o sea, muchas migrañas debutan así, una cefalea intensa que nunca ha tenido porque es primer episodio, pero, ¿cómo se llama? Hay que investigarla, pero la mayoría entre estudios de lo que son de las cefaleas en trueno, que se le llama, ¿verdad? Cefaleas en trueno, pues son hemorragias subaracnoideas.
Son hemorragias subaracnoideas. Tuvo una cefalea intensa y a veces se calma, pero no se le quita y pasan 2, 3 días y nos llega al tercer, cuarto día y es una hemorragia subaracnoidea. Pacientes que han tenido cefaleas refractarias a los tratamientos siendo bien diagnosticadas, o sea, digamos que decimos es una migraña y le damos tratamiento subpreventivo o le cambiamos, pero no cede, hay que investigar que puede ser otra cosa, ¿verdad? Y no una migraña. Cambios en la característica de la cefalea sin causa. Esto es bien importante. Los pacientes migrañosos, los pacientes con cefalea tensional, ustedes saben que es un proceso crónico que no se cura, ¿verdad? La cefalea y la migraña es una enfermedad del cerebro, entonces no se cura. Se alivia, se controla, se mejora, desaparece por años, pero de pronto vuelve a reaparecer. Entonces, pero si estos pacientes dicen, yo tengo dolor, yo tengo migraña, pero esta no es como mi migraña, se ha vuelto cotidiana, se ha vuelto diferente, o sea, tiene algo que a mí no me gusta del dolor. Tomo analgésico y no se me quita. Esa cefalea debe de investigarse. Cambio a los movimientos posturales, porque ya sabemos, ¿verdad?, de que cefalea que aumenta al agacharme, hasta al hacer algún esfuerzo, ¿verdad?, al toser, al defecar, mientras no tiene el episodio, o sea, espontáneo. Localización unilateral estricta, sin criterios de cefalea primaria. Son pacientes que tienen un dolor unilateral que no cumple criterios de una cefalea autonómica, no es una hemicranial paroxística, no es un clúster, sino que tiene una así y unilateral, nunca le da para el otro lado, es reciente, ¿verdad? Es de reciente inicio, entonces esa hay que investigarla. La migraña, ustedes saben que es hemicránea, o sea, le da la mitad, pero a veces cambia de lado. O sea, si uno se fija, o le da más a la derecha, pero a veces le da a la izquierda, a veces le da toda la cabeza. Entonces cambia. En cambio, una cefalea que es unilateral, esa debe de investigarse el diagnóstico adecuado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues a través de las preguntas, haciendo estas preguntas de las banderas rojas, haciendo una evaluación física, clínica, normal, ¿verdad? Hay que tomarle la presión al paciente, ¿verdad? Hay que examinarlo, preguntarle qué es, ¿verdad? Lo que le molesta y un examen neurológico. Todo dolor de cabeza debería de tener un fondo de ojo, eso es bien importante, ¿verdad? Todo dolor de cabeza se le debería de realizar un fondo de ojo, debería de ser algo de nuestra práctica de medicina general. Yo creo que desde que estamos estudiando, andamos ahí con el oftalmoscopio cuando estamos estudiando. En cambio, cuando ya estamos en nuestras clínicas, no lo tenemos. Y la verdad es que recuerde que la cefalea es una de las causas más frecuentes de consulta de medicina general. A ustedes les van a llegar primero. Al neurólogo le llegan cuando ustedes ya le han dado... Bueno, nos llega hasta con TAC y resonancias, así nos llegan los pacientes a la consulta. O sea, ya estudiados por ustedes con TAC y resonancia, pero sin el diagnóstico adecuado. Entonces, ¿y qué es donde es? Que no aplicamos correctamente los criterios para hacer el diagnóstico de algo que es muy, muy frecuente. Bueno, vamos a ya comenzar en la parte práctica. Yo creo que no me va a alcanzar el tiempo para todos los casos, pero vamos a comenzar el primer caso. Esta es una paciente femenina de 39 años con cefalea desde los 20 años, de características pulsátiles, vómitos, fotofobia, fonofobia, que desde hace 2 años empezó con episodios
precedido de luces zigzagueantes y sentía un entumecimiento de la hemicara derecha. Esto le duraba alrededor de 20 minutos. Tenía 1 o 2 veces por semana, ¿verdad? Y después de eso el gran dolor de cabeza y se le quitaba. Entonces, el diagnóstico. Una migraña crónica, una migraña con aura, es una isquemia cerebral transitoria o es un infarto migrañoso. ¿Qué les parece? Esto es para ustedes. ¿Qué les parece? Y ahí está la imagen de una vez para que vean, o sea, primero busquemos banderas rojas, ¿verdad? O sea, el cuadro tiene una cefalea con vómitos, fotofobia, fonofobia y esos episodios, ¿verdad? Que le duran como unos 20 minutos en lo que mira unas lucitas y siente que la cara le hormiguea. Vaya, así. Vaya. ¿Qué les parece? ¿Cómo se llama? Un voluntario, o voluntaria, perdón. Un voluntario que ahí tiene varios días así. ¿Qué les parece? ¿Que es una migraña crónica, una migraña con aura, o son episodios de tía, o la paciente tiene un infarto migrañoso? Hola, buenos días. Me parece la segunda respuesta, la segunda opción. Solamente que le agregaría migraña crónica con aura, según la clasificación. ¿Por qué no me parece que es un trastorno isquémico transitorio? Porque son episodios pequeños de 20 minutos y del libro preceden al dolor de cabeza. Quizás los vómitos, la intolerancia a la luz, así como el ruido, a veces a los olores, prácticamente nos empujan a pensar en migraña. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿La imagen qué les parece? ¿Alguien? ¿Más jóvenes? Bueno, sí, ¿verdad? Estamos realmente ante una migraña con aura, ¿verdad? Es una migraña con aura. Ahí están los criterios, ¿verdad? De la migraña, ¿verdad? Que es semicránea, pulsátil, con náusea, fotofobia, fonofobia, y tiene uno o más, dice, de los síntomas de aura reversible, ¿verdad? Esta paciente tiene síntomas visuales, tiene síntomas sensitivos, ¿verdad? Eso tiene, que duran más o menos entre 5 y 60 minutos. Vea que después de, ¿cómo se llama? Al menos de uno de esos síntomas es unilateral. Y después, después de 60 minutos inicia la cefalea. Entonces, esa es una migraña con aura. Ahora, lo de migraña crónica, la migraña se divide en episódica y crónica. Episódica, menos de 15 días en el mes. Crónica, más de 15 días en el mes. Esa es la diferencia entre migraña episódica y crónica. La migraña es una enfermedad crónica, o sea, crónica como la hipertensión, crónica como la diabetes, no se cura, ¿verdad? Es un cerebro excitado, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Que va a hacer todo un desencadenamiento de neurotransmisores, de las vías trigeminales, hipotalámicas, hasta hacer, todo tiene, ¿cómo se llama? Implicado esto con la migraña, la fisiopatología, que no me voy a detener en eso.
pero es una enfermedad crónica, pero para la clasificación es episódica menos de 15 días, crónica más de 15 días. Esa es la única diferencia. Y la migraña sin aura, y los pacientes pueden debutar con una migraña sin aura por muchos años y en la edad adulta, ya mayor, ¿verdad? La paciente empezó como a los 30 y tantos, ¿verdad? Debuta también con una migraña con aura, ¿verdad? Y la imagen, ¿verdad?, que les mostraba, tiene algunas hiperintensidades en la sustancia blanca, ¿verdad?, que se las mostré. ¿Verdad? Casi no se ve en la imagen más que tiene ahí, que esas se ven comúnmente en los pacientes que tienen migraña, ¿verdad? Y que hasta el momento todavía decimos que no tienen relevancia clínica, pero sí es un hallazgo frecuente. Hasta en un 40% de los pacientes con migraña se encuentra ese hallazgo, pero no es algo que le decimos al paciente, usted tiene, ¿cómo se llama?, infartos cerebrales, o usted tiene tías, más que todo cuando tenemos aura, se confunden con tías, o al paciente nos lo mandan como amaurosis fugas, y eso es una isquemia cerebral transitoria. A veces los oftalmólogos nos mandan los pacientes con aura como amaurosis fugas, ¿verdad? Porque no tienen nada en el ojo, su visión está adecuada, no tienen papiledema, no tienen nada, pero esos no son episodios, porque la amaurosis fugas sí es una isquemia cerebral transitoria. Vamos a pasar al segundo caso. Bueno, este es un paciente masculino de 30 años con cefalea súbita hemicraneal derecha, ¿verdad? Entonces, súbita, ¿verdad? Una cefalea súbita hemicraneal derecha. Es un paciente hombre, joven y sin antecedentes. Entonces, ¿qué es importante en este paciente? Yo ahí estoy mencionando, ¿verdad?, los factores que tenemos que preguntar a un hombre. No es que los hombres no tengan migraña, ni cefalea tensional, ¿vea? O clúster, ¿vea?, que es más frecuente en hombres, sino que hay que preguntar ante un paciente que tiene una cefalea intensa, hemicraneal derecha, que dijimos, ¿verdad?, localizada, ¿verdad?, en unilateral, ¿verdad? Primero, hipertensión. Segundo, vea lo que ya hablábamos, consumo de drogas, hay que preguntarlo. Consumo de alcohol, ¿verdad? Consumo de marihuana, o los Red Bull, o no sé cuántos hay hoy nuevas, cosas que tienen como 10 tazas de café, ¿verdad? Y hoy hasta las vitaminas les ponen cafeína, yo no entiendo, pero consumo de cocaína, ¿verdad? Tenemos que pensar ya en una causa. Al ver la imagen, ¿qué les parece? ¿Qué les parece esta imagen? Vaya, jóvenes. Sarita, voy a empezar. Aquí nada es voluntario. Bueno, buenos días. Me parece, estamos discutiendo aquí, que la imagen de arriba, la primera que estamos ahí observando, sí hay una hemorragia intraparenquimatosa en los núcleos de la base. Sin embargo, las imágenes de abajo que no logro observar con detalle, no sé si se refieren las cabezas de Esa es la geografía. flecha, ajá, a un patrón vascular arrosariado o diferente de lo normal. No lo logro diferenciar bien desde aquí. Sí. Ajá. Bueno, vamos a solo quedarnos con la parte de que es una hemorragia talámica,
¿verdad? Es una hemorragia talámica, ¿verdad? Este paciente, pues, no es un caso fácil, ¿verdad? O sea, este no es un caso fácil porque es un hombre joven que no es hipertenso, que no consume cocaína, ¿verdad? Que le hacen una angiografía y realmente, pues, no tiene múltiples amputaciones en la resonancia, y lo que este paciente tiene es una enfermedad de moya-moya. Es verdad, es una, es una enfermedad, eso es raro, pero no la idea es que ustedes piensen en que no es normal, ¿verdad? O sea, piensen algo más, ¿verdad? Con los pacientes, ¿verdad? O sea, este paciente era joven, no tenía dolor de cabeza, no es hipertenso, no fumaba, no consumía cocaína, pero tenía un dolor intenso que nunca había tenido y era bien unilateral. Entonces, esa es la enseñanza de este caso. Caso 3. Paciente de 12 años, joven, adolescente, con cefalea persistente de más de 10 días, que no mejora con analgesia adecuada, ¿verdad? O sea, le estaban dando sus medicamentos para el dolor y presentaba vómito, visión borrosa y somnolencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los factores, las banderas rojas en esta joven? ¿Cuáles son? Ahí están escritas, ¿alguien las quiere leer? Lo que yo he leído, entonces es como un criterio, el inicio abrupto, los vómitos, siempre hay que ver las características, probablemente una presión intracraneal nos estén dando vómitos, y sobre todo la alteración del estado de conciencia, ¿verdad? Eso es prioridad de investigar. Sí, así es, ¿verdad? O sea, la edad la puse ahí, pero la verdad es que los niños, el promedio de migraña en niños, aunque no soy pediatra, pero anda por los 7 años. O sea, los niños comienzan muy tempranamente con migrañas. Y las migrañas, así como dice, pues hay una variante de la migraña, que es la migraña abdominal, que se mira más en niños, al igual que la migraña con vértigo. Pero este caso es la persistencia del dolor de cabeza que no cede, ¿verdad? Acuérdense que la migraña es episódica, ¿verdad? La migraña, los criterios son 4 a 72 horas. Vean, si dura ya más de esos días, ahí estamos hablando ya de un estatus migrañoso, estamos hablando de otra cosa. Entonces, los vómitos, acuérdense que es parte también de la migraña, ¿verdad? Pero este cuadro hay que unirlo todo, y lo que más llama la atención es la alteración del estado, ¿verdad? O sea que este paciente estaba somnoliento. Un niño, ¿verdad? Por la migraña no va a ponerse somnoliento, los niños sí se calman un ratito, y en los niños la migraña dura menos. Puede ser muy intensa, pero dura bien poco, no dura tanto como en un adulto. Entonces, este paciente, ¿verdad? Lo que tenía, ¿qué tenía? Según la imagen. Según la imagen, lo evidente. Es un niño, o sea, es un niño que estamos viendo, ¿verdad? La dilatación de los ventrículos, pero acá hay una neoplasia, ¿verdad? Que está causando la hidrocefalia del paciente. Entonces, este niño tenía una hidrocefalia secundaria a una neoplasia. Ya ven cómo hay que tener acuciosidad, y el cuadro no es solo de pensar en uno. La verdad es que la cefalea es algo bien común, y una vez uno dice, esto es una cefalea tensional o una migraña, dice, ya la tenemos en las manos. Sí, pero hay que primero estar bien seguro que es una migraña, una cefalea tensional. Cuarto caso, hombre de 48 años, con 5 días de cefalea hemicránea derecha, 10 de 10 de intensidad, o sea, muy fuerte, que incrementaba al toser, a los cambios posturales, tomaba analgésico y medio se aliviaba y por ahí estaba,
fue a consultar en un lado, le dieron acetaminofén, fue a consultar en otro, le dieron acetaminofén, ve ahí lo viene y después lo mandan al neurólogo. Esta es primera vez que le pasa al paciente. El paciente no usa drogas, es un hombre sano, ¿verdad? Sano, buen esposo, no se desvela, ¿verdad? Todo. No tenía ningún antecedente médico relevante, solo que había recibido la inmunización de COVID una semana previa, ¿verdad? Nada más. Entonces, ¿qué les parece? Este caso es cortesía de doctora Sara Flores, ¿verdad? Es su caso de discusión, ¿verdad? Y ella me lo facilitó para ustedes. ¿Alguien quiere comentar? ¿Qué le miran? Esa es una resonancia, ¿verdad? No a todos les tomamos resonancia, pero normalmente en la parte, cuando llega un paciente con una cefalea súbita, intensa, a la emergencia, tomamos un TAC porque es más rápido, ¿verdad? Un TAC en 15, 20 minutos lo tenemos. Una resonancia hay que esperar, aparte que la resonancia se tarda 30 minutos en tomarla, aparte y los espacios, ¿verdad? Pero este sí es una resonancia porque el paciente se le tomó posterior, ella ya llevaba un TAC que tenía ya hallazgos, pero la resonancia es bien evidente. Doctora Sarita nos dice que tiene, por favor. Bueno, muchas gracias, doctora. Comentarles que este caso, por demás interesante, el paciente en verdad no había ninguna focalidad del examen neurológico, únicamente la historia de cefalea en trueno. Y el antecedente que luego de descartar el uso de sustancias, etcétera, solamente documentamos la inmunización para COVID-19. Tiene una trombosis desde parte del seno sagital superior, confluencia de los senos y seno transverso hasta llegando casi al glomus de la yugular. Es una trombosis bastante extensa. Se corroboró la imagen, la tomografía que el paciente traía. En otros cortes ya pues también se veían ciertos signos indirectos de trombosis en la tomografía, igual en la resonancia. A su vez, este paciente se le hizo estudio de trombofilia dentro de lo que nosotros contamos en el instituto para descartar otras causas por la edad del paciente. Y pues después de los 6 meses, porque ya había sido anticoagulado, se descartó dentro de lo que logramos investigar en el instituto una trombofilia. Solo nos hemos quedado con ese antecedente. Gracias. ¿Verdad? Secundaria a la inmunización, ¿verdad? Por COVID. Pero el paciente, bueno, quedó con problemas visuales, ¿verdad? Tiene problemas visuales. Bueno, caso número 5, que es el último, quizás que ya no me queda para más. Paciente femenina de 27 años, 2 meses de cefalea hemicránea derecha, retroocular, pulsátil, náuseas, fotofobia, que aumenta los cambios posturales, ¿verdad? Ya se levantaba y sentía que el dolor le incrementaba. Y 10 días antes presenta una ptosis palpebral derecha y diplopia. Entonces esta señora tuvo señorita, es jovencita, ¿verdad? 2 años, 2 meses de dolor de cabeza todos los días, ¿verdad? Las náuseas y todo, pero tenía eso de que aumentaba a los cambios de posición y después desarrolló una focalidad neurológica, ¿verdad? Entonces esta paciente tiene de su llegada con nosotros ya un compromiso neurológico. Entonces se le encontró un papiledema bilateral, o sea, tenía papiledema bilateral y tenía compromiso del tercero y sexto nervio craneal derecho. ¿Ve? Ahí están las imágenes. Esta es cortesía de doctora Grecia Guardado. ¿Ve? También su caso clínico de discusión. Aquí están las imágenes. ¿Ven algo ustedes ahí?
Bueno, doctora Grecia, por favor, apóyennos. Tengan todos buenos días. Bueno, con respecto a esta paciente, es una paciente joven con un inicio de cefalea de primera vez, no contaba con ningún otro antecedente contributorio. Lo que llamaba la atención en esa paciente que cuando inicialmente solo se exploraba, tenía manifestaciones de una neuropatía craneal múltiple y había papiledema bilateral. Se realizó diferentes estudios dentro de lo que contamos en el Seguro Social, descartándose causas infecciosas, dentro de la inmunología reumática, descartando causas vasculíticas, y en la imagen también se descartó que hubiera hemorragia subaracnoidea. Al realizar la punción lumbar, había un incremento de la presión del líquido cefalorraquídeo, de 35 centímetros de agua. Entonces se descartaron otras causas estructurales e infecciosas, por lo que se clasificó como una hipertensión intracraniana idiopática. Sí, el caso es una hipertensión intracraneana idiopática. El examen, la resonancia, pues será normal. No, en esta no tengo, a veces se encuentran en las resonancias, ¿verdad? El estudio de la hipertensión intracraneana idiopáticas, no bueno, ni tan idiopáticas, que realmente ese nombre no debería de ser así. Se encuentra, por ejemplo, el signo de la silla turca vacía, se encuentra una de los nervios craneales, del nervio óptico, se encuentra como una adelgazamiento, se encuentran algunas cosas que son señales indirectas, pero el diagnóstico lo hacemos a través de una punción lumbar. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de esta paciente? Tenía cefalea, papiledema, con un estudio radiológico negativo. Entonces tenemos que proceder a una punción lumbar y con eso se le hizo el diagnóstico de hipertensión intracraneal idiopática, porque en ese momento tampoco hallamos trombosis de senos, no hallamos que estuviera, no me acuerdo si era obesa esta joven. Era obesa, ¿verdad? Ajá, que son de las características, vea que son obesas, anticonceptivos, o medicamentos, que son causas de la hipertensión intracraneana idiopática. Entonces, ¿cómo se llama? En esta joven, pues no le encontramos nada más. La reducción de peso, si de verdad hay mucha obesidad, pues es necesaria para controlar esto. Y no hacemos punciones lumbares seriadas, sino que le damos inhibidores de la anidrasa carbónica, ¿verdad? Que le damos topiramato. Ella debe de estar me imagino que con acetazolamida. No sé, yo no la tengo, no la he visto. Ni topiramato. Ajá, es topiramato. Mejoró el dolor. Bueno, creo yo que termino. ¿Cuánto tiempo tengo? Entonces aquí termino con los casos clínicos y voy a dar la experiencia que tenemos con toxina botulínica en migraña crónica en el Policlínico Arce. Este es el estudio de grado del doctor Carlos Ernesto Mengíbar Samayoa y me ha dispuesto él los datos para presentar. Bueno, la migraña crónica, ¿verdad? Como lo mencionaba, es la migraña que cumple todos los criterios de migraña, pero que se da más de 15 días en el mes, ¿verdad? Entonces, el tratamiento aprobado de primera línea realmente es la toxina botulínica. Es el tratamiento aprobado por FDA para el manejo de los pacientes con migraña crónica. Entonces, la verdad es que como el costo del medicamento, ¿verdad?, es alto, normalmente nosotros empezamos según el protocolo que tenemos asignado, es que tenemos que probar con 2 medicamentos preventivos y si falla al tratamiento, empezamos con toxina botulínica. Entonces, este estudio se realizó durante el año 2020 y 2021. Es un estudio descriptivo prospectivo de pacientes con migraña crónica de la clínica de cefalea que tenía como criterios de ingreso
que tuviera al menos 6 meses de que no se les había aplicado la toxina, y todos nuestros pacientes cumplían porque fue el tiempo de la pandemia. Entonces eran pacientes que ya estaban con nosotros, pero que se dejaron de aplicar los tratamientos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Por la pandemia. Y tenía que, para entrar al estudio, además de tener 6 meses de no aplicársele la toxina, tenía que cumplir de seguimiento 2 ciclos, ¿verdad? O sea, 2 aplicaciones del medicamento entre 155 y 200 unidades de toxina botulínica posteriores, ¿verdad? O sea, se le hacía una evaluación basal y luego se le hacían evaluaciones a la semana 16 y a la semana 32. Los objetivos del estudio realmente no es tanto como la efectividad del medicamento, porque es la verdad que es la indicación precisa, sino que es algo como para ver cómo los pacientes con migraña crónica tienen una afectación severa de su calidad de vida. Entonces, evaluamos la escala Midas y la escala HIT-6 en estos pacientes para ver cómo impacta la migraña y cómo hay una mejoría, ¿verdad? Eso es lo que esperábamos, una mejoría después de su tratamiento con toxina botulínica. Entonces se reclutaron en ese tiempo 72 pacientes, de los cuales el 92% eran mujeres, que tenían en promedio la mayoría entre 8 a 15 días, el 94%, y más de 15 días, el 6%. A estos pacientes estaban con tratamiento preventivo. No estaban, o sea, no es que estaban sin medicamentos, o sea, simplemente estaban con su tratamiento preventivo, pero no tenían un control adecuado de la migraña. El promedio de días de consumo de analgésicos, miren que son 15 días en el mes que estaban tomando analgésicos, en promedio. Y en politerapia estaba el 85% de estos pacientes. O sea, estos pacientes estaban con tratamiento preventivo, pero aún así, pacientes tenían migraña de alta frecuencia, ¿verdad? Que de 8 a 15 y más de 15, ¿verdad? Los de migraña crónica. La politerapia, pues nosotros tenemos, lo que más combinamos era propranolol, topiramato, amitriptilina, topiramato. Esos son los medicamentos que nosotros más usamos en migraña crónica. Topiramato es el que tiene más estudios en migraña crónica, lo usamos, ¿verdad? Y eso es más que todo. Amitriptilina también lo usamos bastante, nosotros sí realmente lo usamos bastante, vemos que los pacientes tienen bastante tolerancia al medicamento, ¿verdad? Y tenían combinados, o sea, 85, solo un 15% estaba con monoterapia. Bueno, así acá rápidamente para que veamos las escalas, que lo que se ve es que los cuestionarios preguntan cuántos días de cefalea, si esa cefalea impacta en su vida diaria, en sus relaciones familiares, en su trabajo, cómo se siente, si está irritado por el dolor de cabeza. Eso es básicamente, son escalas rápidas que se pasan en 5 minutos, o sea que la pasamos cuando vemos al paciente de la primera vez, ¿verdad? Cuando lo vemos, le pasamos las escalas y esta escala se le pasó a la semana 16, o sea, y a la semana 32. Como recuerden que tenían que cumplir 2 ciclos y nosotros ponemos la toxina cada 4 meses. ¿Verdad? La toxina se aplica cada 4 meses. Bueno, esta es la puntuación del HIT-6, ¿verdad? Entonces, la mayor de 60, ¿verdad? El impacto es muy severo. Entre 56 y 59 es un impacto importante, y entre 50 y 55 hay cierto impacto, y menos de 49 hay muy poco impacto. Entonces vemos, ¿verdad? Que en la semana 0, ¿verdad? 56 pacientes de los 72
Tenía muy alto impacto en su vida, ¿verdad? Por el dolor de cabeza. De un 13%, ¿verdad? Tenían importante y 3 pacientes tenían miseria. A la semana 16, ya aplicada la toxina, ¿verdad? Vemos cómo 2 de los 56 pacientes, solo 12 tenían un impacto muy severo, 28 pacientes habían pasado a un impacto muy importante, pero ya habían 23 pacientes que habían pasado a tener cierto impacto en la calidad de vida por el alivio de la cefalea, y habían 9 pacientes ya que tenían muy poco impacto o nada, ¿verdad? O sea, no tenían. Acá se les aplicaba la segunda, ¿verdad? La segunda dosis de toxina. Y a la semana 32, ¿verdad? La 32, sí habían 3 pacientes que quedaron con impacto muy severo, pero los pacientes todos de nuevo, o sea, el 97% pasaron a muy bajo impacto y muchos a no tener a su vida a ser cambiada totalmente con el tratamiento de la toxina botulínica. Y el MIDAS, ¿verdad? Igual, ¿verdad? El MIDAS más de 20 es una discapacidad severa, de 11 a 20 es moderada, entre 6 y 10 es una discapacidad leve y entre 0 y 5 es una discapacidad nula. ¿Ve? Entonces vemos que en la semana 0, ¿verdad? Los pacientes, el 100% estaban entre discapacidad severa y moderada. Entonces vemos que un 36% de los pacientes estaba con discapacidad muy severa. En la semana 16 vemos cómo solo un 3% estaba con discapacidad severa, ahí está la rayita, ¿verdad? Un 39% estaba con discapacidad moderada, un 57% con discapacidad leve, y había ya pacientes que tenían uno que ya se sentía excelente con la primera aplicación. Con la segunda aplicación, ¿verdad? Tenemos que no había ya ningún paciente con discapacidad severa y la mayoría de pacientes estaban con discapacidad leve o sin discapacidad, ¿verdad? Había uno aquí con discapacidad moderada, que es el que coincidía también allá con que tenía algún impacto todavía severo en su vida, ¿verdad? Esto solo es una visión más o menos de la calidad de vida. Hay muchas cosas que tenemos que ver con los pacientes con migraña, ¿verdad? Recuerden que la situación económica, familiar, todo incide en todos estos pacientes. Muchos pacientes tienen comorbilidad psiquiátrica, ¿verdad? Que tenemos pacientes con trastornos psiquiátricos, esquizofrénicos, que le estamos poniendo toxina por la migraña, mejoran de la migraña, pero cuando tienen exacerbación de su problema psiquiátrico, también tienen exacerbación de su migraña. Entonces, como vemos, acá lo que se compara, el HIT6 y el MIDAS son comparables, ¿verdad? Son equiparables, cualquiera de los dos podemos usar. Les animo a que lo busquen y lo usan. Cuando usted lo empieza a pasar, ya es parte de no es que tenga ni necesita tener el papelito ahí, sino que usted ya va preguntando cuántos días de dolor de cabeza tiene, cómo le impacta su dolor con su familia. Ya usted lo va preguntando y lo va haciendo, no se tarda nada, es parte de la evaluación clínica de los pacientes que tienen migraña. Entonces, como conclusión de este estudio, la migraña crónica, el tratamiento con la toxina botulínica, pues mejora sustancialmente la calidad de vida de nuestros pacientes.
¿verdad? Entonces el llamado es que un paciente con migraña episódica debe de tener un tratamiento adecuado y evitar que pase a migraña crónica. Va a evitar que pase a migraña crónica. Y si el paciente ya tiene migraña crónica, pues debe de tener el medicamento o el tratamiento más eficaz, ¿verdad? No todos responden, hay hasta un 30% de pacientes que no responden a toxina botulínica. O sea, realmente. Y están pacientes que se les está aplicando toxina y además de eso tienen preventivo. Principalmente en nuestro medio, que las aplicaciones tienen que ser entre 3 y 4 meses. Nosotros lo hacemos cada 4 meses, ¿verdad? Y hay pacientes que aún, y si ya no tenemos cupo, cada 6 meses. Entonces ese paciente, el tiempo de que le dura, uno bien ve al paciente cuando le llega y le dice, estuve bien los primeros 3 meses y de ahí el dolor me volvió. Entonces todo eso es parte de nuestro sistema, ¿verdad? Que tenemos de salud, que no podemos ver al paciente con la periodicidad y es un medicamento pues que impacta también la institución, ¿verdad? Nosotros cada día nos están diciendo por qué gastan tanto toxina, ¿verdad? Que no solo es para migraña, ¿verdad? La utilizan los del trastornos del movimiento, son los dueños de la toxina ahí y gastan canastadas de toxina, ¿ve? Pero, ¿cómo se llama? Imagínense que nosotros hemos tenido cómo se luchó para ponerlo en migraña. No lo querían aprobar porque era solo para medicamentos, pero vemos que esto sirve para los pacientes y cómo darle un tratamiento adecuado a los pacientes con migraña, ya sea episódica o crónica, impacta en su salud, en su calidad de vida, aún en su salud mental. No sé quién tiene dolor de cabeza, pero pasar con 15 días de dolor de cabeza o todos los días con dolor de cabeza es algo terrible. Así que le llamo a la atención de que veamos bien las migrañas, que investiguemos, que preguntemos. Vean, la migraña no es del neurólogo, la migraña ustedes la miran en sus clínicas. Vea, si la migraña ya tiene alguna complicación y todo, pues nos la mandan. Pero normalmente, si ustedes aprenden a tratar bien una migraña, pues van a tener éxito y sus pacientes los van a amar. Muchas gracias.